Bueno, vamos a empezar con la introducción de qué es el modelo relacional y dando una breve descripción de lo que se va a ver más adelante y lo que será explicado por mis compañeros. El modelo relacional se basa en el concepto matemático de relación, que gráficamente se representa mediante una tabla. Es decir, que una relación es una tabla, con columnas y filas. Un sistema gestor de base de datos solo necesita que el usuario pueda percibir la base de datos como un conjunto de tablas. O sea, que un dominio es el conjunto de valores legales de uno o varios atributos. Los dominios constituyen una poderosa característica del modelo relacional, y cada atributo de una base de datos relacional se define sobre un dominio. Entonces, pueden haber varios dominios definidos sobre el mismo dominio. Perdón, puede haber varios atributos definidos sobre el mismo dominio. El concepto de dominio es importante ya que se permite que el usuario defina en un lugar común el significado y la fuente de los valores que los atributos pueden tomar. En resumen, el dominio es el conjunto de valores que pueden asumir un determinado atributo o un campo, por llamarlo así también. Una tupla, al igual es una fila de una relación. Y los elementos de la relación son las tuplas o filas de la tabla. Y las características principales del modelo relacional es que no puede haber filas duplicadas, es decir, todas las tuplas tienen que ser distintas, es decir, todas las filas son distintas y el orden de estas es irrelevante y no importa cómo estén ordenados. La tabla es plana. Esto quiere decir que solo puede haber el cruce en dos ejes, que es X y Y, o más bien un eje, una fila y una columna. Y al momento de cruzar una fila con una columna, los valores tienen que ser únicos, es decir, que no puede haber más de un valor eh, en el cruce de una fila junto con una columna. Y mis compañeros van a explicar más adelante y más de forma más amplia los conceptos que abarcan lo que es el modelo relacional. Ok, de nuestro tema, conceptos de modelo relacional, yo voy a empezar explicándoles lo que es relación. Eh, Básicamente es el elemento central del modelo relacional. Son los objetos principales sobre lo que debe recogerse información y generalmente denotan personas, lugares, cosas o eventos de interés. Una relación tiene un nombre, un conjunto de atributos que representen sus propiedades y está formada por un conjunto de tuplas que incluyen los valores que cada uno de los atributos toma para cada una de las tuplas de la relación. Una relación se representa mediante una tabla bidimensional. Las columnas representan los atributos y las filas representan las tuplas o registros. Ok, como siguiente tema tenemos lo que es tupla o registro. Eh, como se mencionó en el tema anterior, este viene de la mano con relación, o sea, tabla, pues este corresponde a una fila de la tabla. Representa cada una de las ocurrencias de la relación. Equivale a lo que conocemos como ocurrencia de un registro en ficheros clásicos. El número de tuplas se denomina cardinalidad. La cardinalidad es conocido porque es el número de tuplas que contiene una tabla. Y pues eso sería todo. Y algo más para agregar es que igual la cardinalidad varía con el tiempo. Como último tema a presentar tenemos lo que es el dominio. Este habla de una colección de valores de los cuales uno o más atributos obtienen sus valores reales. Estos pueden ser finitos, como ejemplo serían los días de la semana, meses del año, letras del alfabeto. O también igual pueden ser infinitos. Aquí nos habla de números reales, días del calendario. Esto siempre que no estén limitados por un sistema operativo o el SGBD.
Igual el dominio puede ser definido como que no es más que un tipo de dato, que puede ser definido por el sistema como integer o char, o uno más complejo definido por el usuario. La importancia de los dominios radica en que cuando se desea realizar una relación entre dos o más tablas, las claves por las que se relacionan deben pertenecer forzosamente al mismo dominio. Y pues básicamente es eso. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar de lo que son los atributos. Los atributos definen o identifican las características de la entidad, es el contenido de esta entidad. Cada entidad contiene distintos atributos que dan información sobre esta entidad. Estos atributos pueden ser de distintos tipos, ya sea numérico o de texto o de fecha. Un posible atributo sería los siguientes. Si ponemos un ejemplo de carro, sería como el número de chasis, matrícula, DNI del propietario y marca y modelo y muchos otros complementos que van a ir complementando la información de cada coche que está, por así decirlo, en un taller. Los atributos se representan como círculos que descienden de una entidad y no es necesario representarlos todos, sino los más significativos, como muestra la imagen a continuación. Ahora les hablaré de claves candidatas y primarias. La clave primaria se le llama clave primaria a un campo o una combinación de campos que identifican de forma única a cada fila de una tabla. Una clave primaria comprende de esta manera una columna o un conjunto de columnas. No puede haber dos filas en una tabla que tengan la misma clave primaria. Ejemplos de claves primarias serían como la DNI, que es un asociado a una persona, o el ISBN asociado a un libro. Las guías telefónicas y diccionarios no pueden usar nombres o palabras o números del sistema decimal de Dewey como claves candidatas, porque no identifican unívocamente números de teléfonos o palabras. El modelo relacional, según se lo expresa mediante cálculo relacional o álgebra relacional, no distingue entre claves primarias o otro tipo de claves. Las claves primarias fueron agregadas al estándar SQL principalmente por la conveniencia del programador. En una arquitectura entidad-relación, la clave primaria permite la relación de la tabla que tiene la clave primaria con otras tablas que van a utilizar la información de esta tabla. Tanto claves únicas como claves primarias pueden referenciarse como claves foráneas. Bueno, continuaremos con el concepto de unicidad, uno bastante importante y sobre todo es una característica que debe tener cualquier tabla de base de datos, ya que este quiere decir que cualquier registro dentro de ella debe ser único, es decir, que no debe haber dos registros iguales o dos claves primarias iguales, por así decirlo, ya que los atributos en algunas que otras se pueden repetir, dado los casos en tablas de datos de empleados, que hay gente que tiene el mismo nombre o comparte los apellidos. Esos no importa, pero los que no se deben repetir sobre todo son las entidades o la clave primaria, que es la que representa a la entidad. De esta forma evitamos la duplicidad de registros y con ello al igual la redundancia de la información. Y esto es una característica de un gestor de base de datos. La unicidad de registro se logra configurando la tabla para que no acepte registros duplicados, sencillamente, ya que de alguna manera indicar una manera única de cada registro y esto se logra verificando que haya un campo en la tabla o una combinación de campos que no se puedan repetir en toda la tabla. Y esto asegura esa unicidad por medio de una regla dentro de la misma tabla que impida por completo los registros duplicados. Lo importante de definir la unicidad de registros es detectar qué campo o campos logran la unicidad. Para ello se tiene que hacer un análisis de los campos, es decir, los atributos. Y con esto llegamos a los conceptos anteriormente vistos que son la clave candidata, ya que de los atributos que tiene la entidad se tomará uno que son los participantes a representar la entidad. Es decir, un nombre no puede ser una
clave candidata, ya que todos pueden tener el mismo nombre Juan, puede haber personas con el mismo nombre Pedro, incluso los apellidos. Y para ello es necesario detectar cuál es el campo más seguro para lograr una clave primaria y de esta forma evitar la duplicidad de datos. Los candidatos generalmente a claves primarias son los RFC, las CUR, en algún número de identificación, el ID de un empleado, etcétera, etcétera. Ok, voy a continuar explicando el concepto de clave primaria, o más bien la forma de identificar a un usuario. Existen tres tipos de claves primarias. Una clave natural es la clave primaria compuesta de una columna que identifica de forma única una entidad. Por ejemplo, el número de seguro social, la CURP de una persona, el RFC de una persona, la matrícula de un vehículo. Y por otro lado, la clave artificial es una columna creada para una entidad con el propósito de servir únicamente como clave primaria. Y esta es visible para todos los usuarios. Además, también existe la clave subrogada. Esta es una clave primaria generada por el sistema, usualmente un tipo de datos numerado automáticamente que suele estar escondido del usuario. Es decir, que al momento de registrar a una persona, el sistema por default ya te arroja un número de identificación o una ID. Y existen las llaves compuestas. Estas tienen este nombre porque ocupan más de una columna para ser identificados. La clave artificial es una clave sustituta o clave artificial. Una base de datos es un identificador y este es un único valor que tiene una entidad. Y este representa a un objeto en el mundo real modelado para la base de datos. Del contrario, la clave natural, la clave sustituta, no deriva de los datos de una aplicación. O sea, es así. Y bueno, un concepto más amplio de clave subrogada es que esta sirve como identificador único en cada registro de una tabla. Esta clave generalmente no tiene ningún sentido específico, es decir, lo que mencionaba antes no tiene nada que ver, por ejemplo, la CURP, para ser generada se basa en los datos de una persona. En cambio, hay otros formas de identificar a una persona que no son necesariamente basándose en los datos del usuario. Por decir, un número de empleado, un ID de empleado, puede ser el 11 y no tiene nada que ver con ningún dato que tenga el usuario. Ok, vamos a explicar el significado de la clave foránea. Una clave foránea es un campo o colección de campos. Es decir, que sus valores pueden coincidir con los valores de la clave primaria, que deben coincidir más que nada de una segunda tabla. Una clave foránea en una base de datos, en una base de datos relacional, es una clave que se usa en una tabla secundaria y que coincide con la clave primaria. En una tabla primaria relacionada, las claves foráneas pueden tener múltiples valores o llamado multiplicidad en una tabla secundaria, mientras que para las claves primarias esto no es posible, ya que no puede haber el mismo ID en dos usuarios. Y el uso apropiado de estas claves foráneas permite exigir la integridad referencial del usuario. Un ejemplo simple así, sencillo de una clave foránea en una base de datos de una tabla primaria en una tabla primaria tenemos una entidad estudiante con un estudiante ID como su clave primaria. En la tabla secundaria relacionada tenemos curso de matriculación, es decir, que este tiene un curso ID. Como la clave primaria para cada curso en el que el estudiante se haya matriculado, aparece la clave foránea como estudiante ID o ID de estudiante de la tabla estudiante. Bueno, como conclusión, conocer los conceptos básicos de un modelo relacional nos va a ayudar bastante a evitar los errores en una tabla, en una base de datos, a cuidar la integridad de los datos más que nada, la duplicidad, a evitar la redundancia y a determinar de forma correcta cuáles son las claves candidatas.
determinar correctamente los atributos dentro de las entidades, por lo que nos dará un apoyo bastante grande a la hora de organizar, a la hora de montar o crear una base de datos. Como mi conclusión, se tiene que este tema en sí, lo que fue, trató pues obviamente del modelo de relación, no, bueno, de los conceptos del modelo de relación, eh, pues que esto todo lo visto, todo lo explicado es básicamente una tabla con columnas y filas hablando de relación, hablando, bueno, sí, hablando de relación. Estas relaciones pues son básicamente utilizadas para el almacenamiento de datos. Esto es pues sobre los objetos en la base de datos. Y pues en este tema se logró básicamente conocer sus partes por separado para su mejor comprensión. Yo siento que se dio bien. Como conclusión, el modelo relacional para base de datos se caracteriza por la claridad. Tiene una base matemática y ha probado su eficacia en la práctica durante más de 40 años, pese a todo. El almacenamiento de los datos en tabla estructurada no se ha adaptado a las necesidades de la tecnología de la información moderna y sería muy bueno que ya se adaptara para poder empezar a usarlos de mucho mejor manera.